Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos de nuevo. La segunda cita de vuestro programa está ya lista. Tenemos 2 horas por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para disfrutar de la radio en esta madrugada de este verano español tormentoso y con luna llena. ¿Os habéis fijado qué pedazo de luna tenemos en el cielo? Saludar a nuestra compañera va a hacer de traductora, Mila Caue. Buenas noches, Mila. Hola, buenas noches. Te vamos a tener que fichar para que estés en el programa con nosotros ya pues siempre. Yo encantada, Miguel. También para nosotros. Presentamos a... Le presentas tú si quieres. Bueno, pues mira, os hemos traído en primicia mundial a Lloyd Pye, que hace ya unos años llegó hasta este cráneo. Ha estado muchos años investigándolo, nos va a hablar de ello. Y bueno, la primicia quiero que os la diga él, pero es un honor y un placer que tengamos en España, sí, algo que... a este personaje. No vamos a desvelar mucho de los datos, lo vamos a hacer después. Buenas noches, good night. Thank you. How are you? I'm very fine and thank you very much for having me here. Se encuentra muy bien y muchas gracias por tenerlo en tu programa. ¿Eres investigador, es escritor? Are you a researcher, writer? I'm both. I'm a researcher, a writer, an author, and a lecturer. Sí, es investigador, profesor, escritor. ¿A qué te dedicabas antes de que te viniera esta historia encima? What were you doing before you started with all this? I was a writer. I was a screenwriter in Hollywood and a writer of books. Era guionista de textos en Hollywood y también escribía libros. ¿De qué parte de Norteamérica eres? Which part of the States are you from? I'm born and raised in Louisiana and I live now in Florida right next to the water where the oil is coming. Nació y creció en Indiana y ahora está en Luisiana y ahora vive en Florida. Justo le está llegando toda la mancha de petróleo a su casa. Sí. Qué pena esa historia. Very terrible. It's a pity. ¿Por qué te interesaste tú por todos estos temas de los extraterrestres, del origen de la humanidad, etcétera? How did you become interested in all these subjects on extraterrestrials and the origins of humanity? I wasn't originally interested in this. I was interested in the origins of life and Bigfoot and things like that. And because of the fame that I developed in that, the people with these skulls brought them to me. And that led me into aliens and UFOs. Up to then, I wasn't into it. Sí, él en principio lo que estaba más interesado eran los orígenes de la humanidad. Él estaba interesado en Bigfoot, que en Estados Unidos es una leyenda. Pero eso fue lo que hizo que al entrar en contacto con ciertas personas le trajesen a él el cráneo. Y entonces ya fue cuando empezó a entrar en contacto con extraterrestres, ovnis, etcétera. Esta noche vamos a hablar, él lo llama la reliquia definitiva más importante de la humanidad, quizá la prueba definitiva que estábamos buscando de algo que ha estado en contacto con algo no humano. En la segunda parte del programa os vamos a dar todos los temas y todas las claves. Pregúntale si ha tenido algún tipo de contacto, si ha visto extraterrestres, si ha tenido algún tipo de experiencia mágica, mística. Have you had a personal contact with extraterrestrials or any kind of mystic experience with No, I saw a UFO when I was a young man ripping across the sky, a very clear blue sky when I lived in California. There was no question. It was a circular silver disc. No question going maybe 30,000 miles an hour, just ripping across the sky. That's my only experience. Contacto tal cual no, pero sí que vio en California cuando era más joven un objeto circular metálico que no había duda que era un ovni porque cruzó la costa de California a 30.000 kilómetros por hora. En Estados Unidos, ¿cómo se contemplan estos temas? ¿Hay mucho interés por el tema de los extraterrestres, de los contactos, de todas estas historias? In the States, how do they approach this subject? Are they very interested on extraterrestrial life, on UFOs? In the States, they're like everywhere. There are two branches of how it's dealt with. The official branch, science, very negative toward it. Everybody just says it has to be some kind of deformity because they don't allow for the possibility of alien existence. But then there are many people, ordinary people, that aren't invested in believing that know, if you do polls, 50% of the people in America believe in the possibility and probable existence of UFOs and aliens. 50%, yeah. So sí, it's a high number. El caso es que tenemos, como en todos estos temas, dos partes muy diferenciadas. Una es la parte oficial, científica, que a lo máximo que llegan es a pensar que fue alguien que tuvo una deformidad o genética o de nacimiento. Y luego, por otro lado, está la parte de la gente ordinaria, que realmente las encuestas lo que dicen es que el 50% de los americanos creen en la vida extraterrestre y creen en el contacto extraterrestre. Ya. Para la gente que quiera empezar a ver ahora ya algo de información por internet, de los internautas, hay una página que se llama de Proyecto Star Child,
espacioenblanco.com. Echadle un vistacito, podréis ver esa foto si no entráis en nuestra página www.espacioenblanco.es y veréis la foto de ese cráneo que tenemos aquí y que os vamos a contar después de un momentito todos los datos. Dile que las gracias por estar aquí. Mañana se tiene que levantar a las 9 de la mañana, se va a dormir muy poco, pero le damos las gracias porque esté con nosotros aquí en directo. Thanks so much for being here. We know that tomorrow morning you have to be very early given your conference, but thanks, they are very grateful for you coming here. I'm much more grateful that they've given me this opportunity to speak to such a large number of people, and I wouldn't trade it for anything. If I get no sleep tonight, it'll be okay. Él sí que está agradecido por poder tener la oportunidad de hablar con tanta gente y que realmente no cambiaría por nada el estar aquí, aunque tenga que hablar mañana pronto. Le damos las gracias. 2:17, 1:17. No os perdáis este programa esta noche. Estamos hace mucho tiempo detrás de buscar pruebas. A lo mejor la tenemos encima de la mesa y esta noche lo vamos a contar. Pero antes, escuchar esa introducción. Pues vamos a comenzar este viaje tratando un poco de averiguar nuestro origen. Decirle, nos están escuchando desde el Bronx, en Nueva York. Es curioso que tengamos gente también ahí en Moscú, en montones de lugares del mundo. We have some people from the Bronx in New York listening. You're kidding. No. Hi, Bronx. Hola, Bronx. Vamos, yo he visto en alguna parte en internet vídeos tuyos en los que hablas del origen de la humanidad. Y hablas de que a lo mejor no está tan claro el origen humano de la humanidad. Vale la redundancia. We've seen some videos on the web that you talk about the origins of humanity, that maybe it wasn't so clear where we came from. What do you think? Well, I mean, to me, it's certainly clear that we were genetically engineered. I mean, we can debate about who did it, when it happened. I think it's clear from our genetic history that it was 200,000 years ago, and I think the evidence is clear in our genome that we are a genetically engineered species. Sí, lo que tiene bastante claro es que hubo manipulación genética hace unos 200.000 años. Se puede debatir quién fue o cómo se hizo, pero desde luego de lo que no cabe duda es que hubo intervención en la manipulación genética y en la fecha aproximada unos 200.000 años. ¿Hay pruebas de que eso es así? Is there evidence that this is so? Yes, there's plenty of it, really, if you look for it. In the human genome, we supposedly descend from primates, and all higher primates have 48 chromosomes, 24 from each parent. Humans have 46 chromosomes, 23 from each parent. Where did the 2 chromosomes go? And then I'll answer that. Sí, una de las pruebas es que en el genoma humano nosotros, si supuestamente venimos de los primates tienen 48 pares de cromosomas en el ADN, 24 del padre y 24 de la madre. Sin embargo, los humanos tenemos 46, 23 del padre y 23 de la madre. ¿Qué ha ocurrido con esos 2 cromosomas? The chromosomes are not gone. Esos cromosomas no han desaparecido. They are rearranged. What happened is the second and third primate chromosomes were taken, and for some reason and in some way, they were fused together end to end perfectly. Now, science will tell you that can happen by nature, but in reality, that precisely done, it can't. It is also seen in plants and animals, this fusion of chromosomes, but that is always in domesticated plants and animals. It's not seen in the wild. It doesn't happen. It can only happen through genetic engineering, and that's the first part of the answer. There is another part. Sí, la primera parte de la respuesta que te da es que el segundo y el tercer par de cromosomas lo que se hizo es que se fusionaron. Eso hay gente que puede decir que podría haber ocurrido naturalmente, pero no ocurre de manera natural. Se hace en plantas, se hace en otro tipo de especies, pero siempre hay una intervención externa. Se puede hacer, pero no ocurre por naturaleza. Tiene que haber algún tipo de intervención. There are also 12 other chromosomes, 12 of our chromosomes that have segments that have been cut top and bottom, taken out, flipped, and put back in. Nature doesn't do that either. Tenemos otros 12 cromosomas que tienen segmentos que están cortados, la parte de arriba y la parte de abajo, se han manipulado y luego se han vuelto a recolocar, y la naturaleza es muy difícil que pueda hacer eso por evolución. And we also have 243 of our 20-something thousand
They don't know exactly how many, but 20,000 plus genes. 243 of them are not found in any other species on Earth. And so if we evolved, as we're told we were, where did those out of nowhere genes come from? Sí, de los 20.000 genes que tenemos en nuestro código, hay 243 que no se encuentran en ninguna otra especie sobre la Tierra. Entonces, bueno, ¿de dónde vinieron? Curiosa pregunta. Hay gente que piensa que esos seres que supuestamente intervinieron al ser humano eran los dioses de la antigüedad. ¿Qué crees tú? Some people believe that engineering was done from gods who came that were not humans. Where did it come from? I believe that. I believe that there were gods from the heavens. This is multiple gods with a small g. Multiple gods, small g, and that indeed they came and they lived here and they created a super civilization, and that we were created to be their slaves and their servants while they were here, and then when they left en masse, they turned the place over to us, and we've done a slave and servant job of taking care of our planet. We are certainly not capable. They didn't leave good stewards in charge of the planet. Uh-huh. Él piensa que sí, que hubo una intervención de dioses que bajaron del cielo, pero son dioses con una D minúscula, no con una D mayúscula. Su teoría es que ellos vinieron aquí, intervinieron genéticamente y se nos utilizó como esclavos y sirvientes para ellos, y cuando abandonaron en masa se nos dejó para cuidar, a nuestro propio cuidado, o por lo menos desde luego no dejaron no nos dejaron en buenas manos, por así decirlo, cuando todos abandonaron en masa. ¿Qué significa eso, que no nos dejaron en buenas manos? ¿Que hay algún tipo de raza que nos controla o que quiere hacer? What did you mean when you said that they didn't leave us in good hands with the stewards to take care of us? Because we've obviously abused the planet. We're not taking care of it. We're not treating it like home. Understand, when you're making a slave and a servant, you don't want the slave to be any smarter than absolutely necessary to do slave work. So, for as smart as we think we have been very dumbed down. We have been made very stupid relative to them, relative to those who made us. So, we know that we are using a small portion of our brains because of savants, and I can explain more about that. But it's clear that we don't use all of our brains, and we're very flawed because of it. Bueno, en principio realmente se nos dejó a nosotros a nuestro propio destino. Entonces, claro, si nos han creado como siervos y esclavos de otra raza que era más inteligente, digamos que cuando nos hemos quedado nosotros a cargo de todo, realmente no hemos tratado bien el planeta, lo hemos maltratado. Y esto tendría lógica porque cuando alguien crea a esclavos y sirvientes no quiere que sean más inteligentes de lo que tiene que ser un esclavo y un sirviente. Y realmente eso es lo que se ha demostrado, que no utilizamos todo nuestro cerebro, que realmente tenemos un sistema que es un poco defectuoso. Qué curiosa teoría. Hablábamos en la introducción del planeta X, los Elohim, los Nefilim. ¿Esa gente pudo ser la que intervino genéticamente al ser humano? Were the Elohim and Nephilim the ones who did the genetic intervention? Anunnakis. Anunnaki. The names come under, the beings come under various names. Elohim, Anunnaki. I use Anunnaki, but any term is usable. These are superior beings with extremely high intelligence who look like us. We look like them. One of the writings of the Sumerians from 4,000 or 5,000 years ago is, "We shall make the Adamu in our own image, after our own likeness." And that phrase comes down exactly in the Bible, except they don't say Adamu, they say man, but that's where the term Adam for man came from. Uh-huh. Realmente llamarlos Anunnakis o Nefilim da lo mismo. Realmente ellos hicieron esta intervención. Son seres súper inteligentes y en algunos textos sumerios realmente nosotros somos muy parecidos a ellos físicamente. Y en los textos sumerios lo que dice es que tenían que crear a Adamo a su imagen. Luego en la Biblia apareció como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La palabra Adán viene de ese término en sumerio Adamo. ¿Las pruebas de esos dioses de ese planeta están en Sumeria entonces? The evidence for those gods are in Sumeria.
In the Sumerian writings and in the cylinder seals. Sí, en los escritos sumerios y en los rollos del Mar Muerto. Cylinder seals are little stone cylinders that have carvings on them that are very clear and tell very fantastic stories that are just considered myth by mainstream history because they don't want to deal with the stories that are told in the tablets and on the cylinder seals. Sí, también en sellos cilíndricos que tienen una serie de gráficos que cuando se aprenden a interpretar tienen historias sorprendentes, pero que tampoco interesa que se sepa exactamente lo que están diciendo. Es curioso porque la gente que investiga como él lo tiene muy claro. Sin embargo, los historiadores oficialistas, los investigadores no aceptan para nada eso. Somos producto del mono, como mucho nos creó Dios, y no creen nada de todo esto. ¿Por qué? Pregunté yo. Official scientists do not believe anything like this. We just come from the monkeys and they do not want to hear talking about all these theories or hypotheses. Right. Well, it's like we were just talking about the soccer game. It's two teams. It's a team, and they have to play their game to win. And we're trying to, put out the facts that show that they're wrong. And like any team that's winning, they don't want to lose. They will lose. They will lose this game. But it just the evidence is piling up, and the day will come when they will be toppled. That whole position will be toppled. Sí, bueno, realmente antes estábamos hablando del fútbol, de los mundiales, y esto es como como un partido de fútbol. Hay dos equipos que uno tiene que ganar y ellos de momento, pues parece que van ganando, pero ahora mismo hay tanta evidencia y cada vez está apareciendo más evidencia que al final van a perder este partido. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco. Tenemos 3 entradas para que conozcáis a este señor el próximo sábado en Alicante, si queréis ir a verle y ver el cráneo. Se lo enseña a todo el mundo. Yo digo, está zumbado, pero se lo está enseñando a todo el mundo. Quizás sea la prueba definitiva. Tiene muchas ganas de que la veamos. A lo mejor es la forma de hacernos ver que no está equivocado. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida seguimos. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Estamos aquí hablando, micrófono cerrado. Enseguida vamos a contar los detalles del cráneo. Estamos fascinados con él. Quizás sea la prueba definitiva. Quiero seguir un poco con la historia de los Anunnakis y todo este asunto, porque nos lo ha pedido multitud de gente. Parece que representaban seres reptilianos como muy negativos para el ser humano. ¿Es así? ¿Se tienen datos de ello? We continue with the Anunnakis. Apparently they were reptilians, very bad for humans. Is there any evidence for, or what do you know about this? Well, I do know that the reptilians are reputed to be the bad guys out there, the villains out there. They're not the Anunnaki. They're different types. There are as many as 14 different types that have been chronicled. I have a book here I can show you if you like that would give you an array of them to look at. But there are multiple groups. There is, I call it the Galactic Round Table. There is like this table where we sit here, and different types sit at that table and run things. We have a chair, humans have a chair at that table, but it stays empty because we have not grown into the seat. Bueno, él reconoce que los reptilianos tienen como la mala reputación cósmica, por así decirlo, pero que se sepa hay como 14 tipos de reptilianos. Hay un múltiple grupo de reptilianos y lo que él dice es que hay como una especie de mesa redonda galáctica en la que se sientan todas estas tribus o estas razas reptilianas, y que la silla que corresponde a la raza humana todavía está vacía porque todavía los humanos no han crecido lo suficiente como para poder ocuparla. En algún sitio he leído que eran, no sé si hasta 600 los que estuvieron aquí. Entraron en contacto con los seres humanos, eligieron a las hijas, de hecho habla la Biblia de todo ello, se fueron, pero han vuelto, han estado regresando en algún momento de la historia. He's heard there were some 600 kinds coming, that they got mixed with humans and that they really came across with human females.
Did they do that? I mean, this is spoken of in mythology and in the Bible, but did they do that and leave, or have they been coming and going? Are they here? I think that they do come and go. I do think that some are still here. I think it's obvious that they have enough encounter stories. There are enough UFOs out there. I don't think they all went away. I don't think there were 600 in our area. I think we, like everywhere else, we're a neighborhood. And a neighborhood has just so many people. I think that's representative, that those 10 there are representative. And if you add the insects, which are not on the cover of that book that I just gave you, I think that's a reasonable number, and that's what most people describe. Uh-huh. Bueno, él piensa que eran más de 600 porque realmente nos encontramos en un vecindario de planetas y que probablemente no es que se marcharon y no han vuelto, que vinieron, se marcharon, han estado yendo y viniendo, probablemente quedan algunos, pero que realmente esos intercambios en la galaxia no son tan extraños, que ocurren con más frecuencia de la que creemos. Sin embargo, los científicos, cuando hablamos de esto, no aceptan en absoluto que esto pueda ser. Es decir, hasta aquí no puede llegar nadie, en el caso hipotético de que alguien viviera en esta u otra galaxia, porque estamos muy lejos. Y él habla como si fuera un paseíto de acá para allá. Well, but scientists still refuse this theory that this is a neighborhood, and some of them still say that we are very far away from anyone wanting to visit us here. Well, let's keep in mind that scientists are not gods either. Bueno, they can be wrong, and they, in this case, they are wrong. It's just a matter of piling up enough evidence to run them over, just the way they now try to run us over with their authority, just their authority, not their facts, just their authority. We have to defeat that with facts, so it makes it much harder, but we can do it, and we will do it. We just stay after it, we'll do it. Bueno, realmente también hay que pensar que los científicos no son Dios, ni dioses, que también se equivocan y que realmente la única forma estamos en ese partido que decíamos a ver quién gana a quién. De momento ellos van ganando con su autoridad, no con los datos, y el otro equipo tiene que estar presentando muchas pruebas. Es un trabajo mucho más difícil, pero afortunadamente ahora cada vez hay más pruebas y está convencido de que este partido se va a ganar. 2:36. Estados Unidos ha perdido hoy. US lost today. He what? I'm sorry? US lost today in soccer. Yeah, I know, they did, but we'll win. Pero ganaremos. We'll be back. Vamos a complicarlo todavía más. Hay una segunda introducción que nos va a dar más datos de que a lo mejor todo esto que estamos contando tiene una prueba verificable. A lo mejor la tenemos aquí encima de la mesa, no os lo perdáis. Y dile que hay multitud de preguntas, nos están llamando por el teléfono, el email, tenemos todo el mundo revuelto. Al final empezamos a hacer preguntas de lo que quiere saber el público, ¿vale? We're having lots of questions and people wanting to ask you things. Okay. Bueno, nos metemos de lleno en la historia del Star Child. Como os digo, yo no pensaba, de hecho había pedido que nos trajeran, yo creí que era una réplica, pero Lloyd se ha presentado aquí con el cráneo original. Que nos cuente la historia, cómo aparece, dónde aparece, que nos cuente un poquito la historia. Okay, tell us a bit of the story. How did it show up? When? How did it happen? It was found in 1930. Se encontró en el año 1930 in a mine tunnel in Mexico en un túnel de una mina en México. by a young girl, Era una niña and she just assumed it was a deformity. y cuando la niña lo encontró asumió que se trataba de un cráneo con una deformidad. She found two bodies in the mine tunnel. Perdón, ¿no había más cráneos? ¿Había más cuerpos allí? Were there more bodies and more cranes? Just two. There were two skeletons in a mine tunnel. Sí, había dos esqueletos. The human was lying on the dirt. Sí, el humano estaba tumbado en toda la parte de escombros. The Star Child was in a shallow grave buried over. Sí, y el Star Child estaba con una especie de pequeñita tumba un poco más profunda. The Star Child's hand was coming out of the dirt. La mano del niño Star Child salía de los escombros. And was wrapped around the arm of the female lying on the ground. Y estaba como el esqueleto de la mujer estaba como abrazando el esqueleto del niño. So everybody assumed it was a mother and child. Así que todo el mundo asumió que se trataba de los esqueletos de la madre y de su hijo. We believed that for a long time. Y realmente creímos eso durante muchísimo tiempo. Until DNA testing in 2003 proved that it wasn't true. Hasta que las pruebas del ADN en el año 2003 probaron que no era así. No adelantemos lo de las pruebas todavía, contemos la historia. Let's go for the story, not the evidence yet, the DNA. Lo encuentran y ¿qué ocurre? La niña se lleva sus cráneos.
When they found it, what did it happen? Did the young girl take the cranes with her? The girl, it did exactly that. She hoped to take both skeletons back home, but she hid them in a ravine till she could figure out what to do with them, because she wasn't supposed to have them. Sí, ella cogió los dos esqueletos, se los llevó a casa y los tuvo una temporadita escondidos pensando a ver qué es lo que hacía, porque se suponía que no tenía que tenerlos con ella. And rains came and washed them away. So as they tumbled down the ravine in the water, all the bones were lost, but the skulls and a piece of maxilla were caught in bushes by the side. And so when she went looking, all she found was the damaged skulls and that piece of maxilla, and that's all she found. Sí, luego con las lluvias ella lo había dejado en un sitio que no estaba estaba a la intemperie, y con las lluvias arrastraron los dos esqueletos, se perdieron todos los huesos, pero pudo recuperar los dos cráneos y un maxilar. And she kept the skulls as souvenirs of the trip, and that's all. She just assumed it was a deformity, and she just kept them as souvenirs her whole life until she died in the early 90s, and then a couple in El Paso, Texas, Ray and Melanie Young, became the owners, and they contacted me to try to find out what it really was. Sí, bueno, esta niña ya se quedó con los dos cráneos en su casa como reliquias de lo que había encontrado. Murió a principios de los años 90 y los cráneos pasaron a una pareja del Paso que se llamaban Ray y Melanie Young, y fueron ellos quienes se lo hicieron llegar a Lloyd. Ellos sabían que a ti te interesaba el tema del Bigfoot y todo eso, ¿no? Quizá podías darles una respuesta a ese cráneo. Ray and Melanie knew you were interested in Bigfoot, and maybe you could give them information on the crane. They knew because of my work with human origins. I did a lot of work with skulls. When they didn't know me, but they were part of in El Paso, two things of interest. Melanie was a neonatal nurse for 15 years. And so she knew a very great deal about deformity, human deformity, and she knew that wasn't a deformity. It was too light and it was too symmetrical. So she said to Ray, this is not a human deformity. This is something very different. And so they both... Sí, te voy traduciendo. Bueno, realmente no se conocían personalmente, pero a Lloyd ya se le conocía porque había hecho muchos trabajos y mucha investigación sobre el origen humano. Melanie, que era enfermera y que había trabajado en hospitales, tenía el cráneo, pero sabía que no era una deformidad porque era demasiado ligero y demasiado simétrico. Y le dijo a Ray que había que seguir investigando esto porque no se trataba de un niño con una deformidad. So they belong to MUFON in El Paso, Mutual UFO Network, a group of people who are interested in UFOs and aliens that meet regularly. Sí, ellos pertenecen a una comunidad en El Paso que creen en extraterrestres y para la investigación OVNI, y que se reúnen de manera regular. So they asked the group at MUFON who in the field of alternative knowledge knew the most about skulls, and my name came up, and so they contacted me to come and take a look at it, and that was my introduction to UFOs and aliens with that. Entonces, en este grupo en el que trabajaban en El Paso, pues empezaron a preguntar quién sería la persona que realmente podría hacer una investigación profunda y seria sobre el tema del cráneo, y alguien sugirió su nombre y fue como le contactaron, y él es como entró de esa manera a todo lo que fue el contacto con extraterrestres, ovnis, etcétera. ¿Cambió tu vida el día que encontraste, que te dieron el cráneo? Did your life change the day they gave you the crane? When I picked it out of the box and saw it and I looked in the eye sockets, my father was an optometrist, and I knew what an eye socket was supposed to look like. And when I saw those eye sockets, and I just was flabbergasted, and then I turned it over and I saw the underside and the back of the head and how different it was, and I knew enough about I wasn't an expert, but I am now, but I wasn't then. I knew enough to know I wasn't seeing I was seeing something very, very unusual. Sí, en el momento en el que lo sacó de la caja, su padre era optometrista, entonces por lo menos de verlo en casa sabía más o menos cómo eran las cuencas de los ojos humanos, y él cuando lo vio, y además cuando dio la vuelta al cráneo y vio que no era igual, y bueno, en ese momento no sabía tanto como ahora, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta que tenía algo en sus manos que no era humano, que era diferente. Ahora nos va a contar algunas de las características o diferencias que tiene este cráneo. En alguna parte he leído que en esa zona de México había una leyenda de que los seres del cielo llegaban, cogían a las mujeres, copulaban con ellas, tenían relaciones sexuales, tenían hijos, y luego al cabo del tiempo dejaban que el hijo se criara con la madre y con la tribu, y al cabo del tiempo venían y se las llevaban.
¿Cuál crees que puede ser el origen de ese cráneo? ¿Puede ser algo así parecido? There are legends that say that while these gods came from heaven, they had sexual relationships with women, they let her have their children, and then with the time they would come back and take them away. What do you think would be the origin of this crane? Is it related? I was contacted by the top researcher in America on that subject. It's called the Star Being Legends, and she contacted me and she said it sounded to her like that is what had happened, and I will explain after what happens. Sí, quien le contactó fue la persona que más sabe de este tipo de leyendas. Que se llaman los Star Being, las leyendas de los seres de las estrellas. The legend was from the tribes of the American Indians, both North and South America, and it turns out later in other parts of the world as well. These legends say that beings would come down from the heavens, find a woman in a village who had no children. She would be barren almost all the time, and she would be made pregnant because it was a special child that was going to have special needs, and the whole village would be informed by the beings, she's now pregnant, she's going to have a baby, and we will come back and get it in 5 or 6 or 7 or 8 years, and it better be in good shape when we get here. Sí, en estas leyendas, tanto en América del Norte como en América del Sur, de los nativos indios, como en otras partes del mundo, lo que se dice es que realmente estos seres bajaban, elegían a una mujer que no tuviese hijos de una población pequeña, de un pueblo, de un poblado, y además se negociaba con ellos, es decir, se les decía, mirad, esta mujer se ha quedado embarazada, va a tener una criatura nuestra, descendiente nuestra, y vamos a volver en 5 o 6 años, los que fuesen que negociasen, y un poco como que amenazaban con que más os vale que esté en buenas condiciones cuando volvamos a recoger al niño o al bebé. Y llegaban y se lo llevaban. And then they came back and they took the child and took him away. They came back and took the child, so we thought that in the case of the star child, it had died. And so the woman that was in charge of it, we assumed that was its mother, rather than have the village suffer any consequences for it happening. She took it away on her own, went way away into a mine tunnel, buried it, and then she wrapped its hand around her arm and she laid down and she killed herself. That was all we could assume. Claro, entonces, con base a estas leyendas, efectivamente estos seres volvían y se llevaban a los niños. ¿Por qué a este no? La teoría, la hipótesis que ellos manejan es que este niño murió antes de que estos seres volviesen a recogerle, y la madre, para que el poblado no tuviese que asumir las consecuencias de la muerte del niño, lo que hizo fue irse a una mina, se marchó del pueblo con el niño, se marchó, se fue a la mina, enterró ligeramente al bebé y luego ella lo abrazó y luego se suicidó cortándose el cuello. But that was what we believed for a long time when we thought it was mother and child. Eso es lo que pensamos durante mucho tiempo mientras manejábamos la hipótesis de que se trataba de la madre y su hijo. But later we found out that the star child was not a child. It was an adult when it died. So then we learned later that it wasn't its mother. So that theory is out the window. Claro, esta teoría la tuvimos durante mucho tiempo y hasta que resulta que el Star Child no era un niño, sino que era un adulto, y luego además las pruebas no coincidían de que realmente el esqueleto que estaba con ese niño era su madre. Ya. Entonces, déjame que nos tranquilicemos un poco. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias, estamos en Radio Nacional de España. Enigmas, misterio, imaginación. Espacio en blanco. Seguimos todavía, sí. So, are we going to do 7 more minutes? Is that it? And yeah, and then news? after the news. Seguimos. Tengo tantas preguntas. ¿Cuántos años puede tener el cráneo? ¿Cuántos años puede tener el cráneo? ¿Que tenía cuando era adulto o de antigüedad? No, de antigüedad. How old is the crane? It was recovered in 1930. It died 900 years ago. So Sí. Carbon 14 says they both died same time, 900 years ago.
Sí, se encontró en 1930, pero las pruebas del carbono 14 para los dos cráneos dicen que fue hace unos 900 años. 900 años. Hay que aclararos que se han hecho una serie de pruebas. Hace muy poco que han salido los resultados. Esta noche vamos a daros en exclusiva los resultados de ese cráneo. ¿Lo han visto arqueólogos este cráneo? Have archaeologists seen the crane? Yes. ¿Y qué han dicho? Everybody that's official generally says it has to be a deformity. There are about 15 or 20 of the 100 that I've talked to who would go on record as saying it's highly unusual, but we don't know what it is. Al ver de la ciencia oficial, realmente de los 200 que lo han visto, pues suelen decir que es una deformidad. De esa gente, unos 15 o 20 se atreven a especular en que no sea una deformidad, pero no se atreven a decir qué es lo que puede ser. Ya. Everybody knows, every scientist knows that it can kill your career to get involved with UFO or alien research, that it's very forbidden. Todos los científicos saben que mezclarse con temas que tengan que ver con extraterrestres o alienígenas o ovnis les puede costar su carrera. Vamos a empezar a hablar un poco, si te parece. Bueno, antes de nada, ¿quién sería esa madre, esa mujer que había y qué relación había entre esos dos cadáveres que se encontraron y esos dos cráneos? And then after what you've told us, now what do you think, who was the other skeleton, if it wasn't the mother? What was the relationship between both? Well, the relationship would have to be either a companion, a caretaker, a lover, a wife, something, an adult-to-adult relationship. Whatever that was, we don't know. But obviously it was close because she was willing to bury it, to drag it way off in the middle of nowhere, put it in a mine tunnel, dig a grave for it, and lay down and arrange the bodies to show real love and affection, and then kill herself. So it's a very dramatic story, it's a very romantic story, but we don't know the relationship. Bueno, pues lógicamente al no ser madre e hijo se tenía que tratar de una relación entre adultos. No se sabe si eran amantes, matrimonio, que cuidaba uno del otro, pero sí que es una historia dramática y a la vez romántica, porque fueron dos adultos que uno decide irse al lado del otro, el esqueleto humano, el humano en ese momento decide cavar una pequeña tumba para el otro y además morir a su lado con muestras, dejando muestras de que realmente había afecto entre los dos seres. ¿Cómo se sabe que no es un niño y que es un adulto? ¿Por qué habéis cambiado la idea? How do you know it's not a child but an adult? Because originally when we took an x-ray of that piece of maxilla, it showed teeth up in the maxilla and they were teeth down. So we were told if they're teeth up and teeth down, it has to be a child. Later we found that the teeth were very worn, much more than a child could wear them, and the roots of the teeth were very thick and heavy. A child's roots are very thin and they dissolve as the teeth are falling out. So, and also the skull itself is so well knitted together, it looks older. Mm-hmm. Mm-hmm. Realmente al principio, como tenía dientes en ambas mandíbulas, pues se pensó que era un niño, pero luego al estudiarlo más detenidamente se vio que los dientes estaban demasiado desgastados, más de lo que le habría dado tiempo a un niño, y además las raíces de los dientes eran demasiado gruesas, tenían que corresponder a un adulto. Además luego el estudio de los huesos también, el cráneo estaba ya demasiado, las piezas del cráneo muy solidificadas y tenían que corresponder a un adulto, no correspondía a una edad de niño. En un momento vamos a dar algunas de las características, diferencias de este cráneo. Lo curioso, Lois, cuando lo coges, el cráneo es que es muy liviano, con relación al otro cráneo que nos traéis, es muy ligero, y sin embargo el hueso parece mucho más duro. What is very curious is when you take the crane, it's much lighter, but it's harder. Right. It was a real surprise to us. We knew it was very light. The bone itself is half as thick as normal or less. It's certainly amazingly thin, amazingly light, but then when we cut into it for the first few times, it was like incredible how much harder it was to cut than the human bone, to be so thin and to still be that hard to cut. Later, when we had a mass spectrometer analysis of the makeup of the bone, we found that it is more like tooth enamel. It has the chemical signature of tooth enamel rather than bone. So the whole skull, that's why one of the reasons it's so hard. The other reason is the fibers we can talk about in a moment. Okay.
Bueno, realmente lo sorprendente fue que a primera vista el cráneo era mucho más delgado que un cráneo normal. Sin embargo, cuando empezaron a intentar estudiarlo era de una dureza extrema. Con pruebas de espectrómetro lo que se vio es que eran del mismo material que el esmalte dental, que esa es una de las razones por la que es tan dura, y luego por una serie de fibras que nos va a comentar ahora. Woven and adding to the strength of the bone is a network of fibers of some kind, very, very durable fibers woven through the matrix of the bone that adds to the strength considerably, but we don't know how much. We don't know the percentages yet. Those are things that we still need to determine with more scientific testing. Luego, como un entramado de redes de fibras, está mezclado con todo lo que son los componentes del hueso por dentro. Lo que pasa que todavía no se ha estudiado suficiente, tienen que seguir analizándolo porque todavía no saben de qué se trata o en qué consiste, pero que eso añade bastante dureza al cráneo. And those fibers are not found in any other species on Earth that is known yet to this day. Y esas fibras no se han encontrado en ningún tipo de especie que haya en la Tierra ahora mismo hasta esta fecha. Nos quedan 2 minutos antes de que nuestros compañeros de los servicios informativos que están viendo el cráneo, se lo hemos enseñado, no tiene miedo de que se lo roben, de que... Bueno, antes de nada, ha salido de Estados Unidos, uno de los países más paranoicos para entrar en él. ¿No le han dicho nada para salir con el cráneo? ¿No se lo han visto? No. You were not told anything when you were coming out from the States to come here to Spain with the cranes? I'm sorry, say again? Did they tell you anything when you came out? I mean, the police or... Oh, no, they never do. I always, when I go through the machine, I always tell them in advance, you're going to see 2 skulls in there. They're skull copies I use when I lecture around the world. And 9 times out of 10, they just say, oh, okay. Every once in a while, they make me pull out and show them. Especially if they've seen it on TV, they want to see it and take pictures. Ajá. Normalmente no le dice nada, él avisa de antemano que lo que lleva que si pasan por los rayos X van a ver 2 calaveras, que no se preocupe, que son copias que él utiliza cuando va a dar conferencias por todo el mundo y normalmente no le dicen nada. A veces en todo caso le piden que lo saque para hacerle fotos. Ya. ¿Cuándo habéis hecho las pruebas definitivas del cráneo que nos vas a contar ahora? ¿Cuándo se han terminado los estudios? When have you finished the studies of the DNA? When have we? When have you finished all the research with the DNA? We now have found that for sure we've recovered the nuclear DNA which was missing, and so we know that part of it is human, part of it is not found on Earth. What we have to do now is recover its entire genome, all of its entire genome, and that process will take, from the time we get the money to do it, one of the reasons I'm here is looking for investors to give us the money that we need, but from the time we get that money, whenever it is, it'll be 3 to 4 months when we will recover the whole genome, and then as much as a year analyzing all of the unknown DNA in it. Ya. Breve porque nos vamos enseguida. Sí, nada, se recuperó parte del ADN nuclear que decía que el cráneo era mitad humano, mitad no humano, no había en la Tierra. Ahora hay que recuperar el genoma entero. Y lo que pasa de la venida a España, entre otras cosas también, para encontrar inversores para poder analizar todo el genoma, esto se tardaría en 3 o 4 meses y luego 1 año entero en el análisis final y completo. Ya. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida volvemos. Os vamos a seguir contando detalles de este cráneo, el Star Child, bien, para que veáis las diferencias. Hay una fotografía donde podéis verlo en nuestra página web y además tenéis en el proyecto starchild.com más datos de este asunto. No os vayáis, quedan temas apasionantes todavía para tocar aquí. 900-137-137 nuestro teléfono y después os hablaremos de Hitler. A lo mejor no murió en un búnker y está en Argentina. Cuidaros, enseguida volvemos. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este espacio en blanco. Tenemos todos los sistemas de comunicación absolutamente saturados queriendo hacer preguntas. Nos dicen que hay algunos invidentes que nos escuchan que quieren que describamos el cráneo, lo vamos a hacer ahora y que nos dé eso, más detalles. No os preocupéis que lo vamos a hacer. Nuestro invitado especial nos ha traído una sorpresa que tenemos aquí que nos tiene a todos absolutamente alucinados y después nos iremos hasta Argentina. Otro tema también que queremos tocar. Dicen que Hitler no murió en un búnker en Alemania, sino que escapó. Y tenemos a un periodista argentino que tiene todos los datos. No os lo perdáis, que será apasionante.
Tenemos 3 entradas para que vayáis a ver el cráneo y escuchar a este y otros personajes interesantes. Luego os vamos a dar más información en un seminario, un congreso que va a haber en Alicante este fin de semana, 900-137-137, por si queréis participar. Y para seguir con el tema, ahí va esa introducción y después todos los detalles de este cráneo que nos tiene aquí absolutamente fascinados. Pero antes de ello, vamos a intentar dar respuesta a todo eso, a ver si nos da tiempo. Vamos a contaros más cosas del cráneo. Saludar a Fernando Vega Villasante de Puerto Vallarta, en México. Dentro de poco vamos a estar ahí, así que a ver si te vemos, Fernando. Características, o cómo describirías el cráneo para gente invidentes y la gente en la radio que no puede ver la imagen ahora mismo. ¿Cómo es ese cráneo que tenemos aquí? How do you describe the crane, for instance, like for blind people or for radio listeners who cannot see the crane? Whoa, it's oh gosh, that's very hard. It's like well, they won't know what a typical gray alien looks like, would they? Bueno, se podría describir casi como algo parecido a un extraterrestre, lo que se suelen llamar los grises, si saben lo que son los grises. It feels like a dried gourd in your hand, like a dried gourd, and it has the I don't know. That's a very tough question. Es muy difícil, de responder esta pregunta. Nunca lo había pensado antes. It's very hard. Bueno, dime algunas características diferentes que tienen. Los ojos, las cavidades, es muy raro lo que tienen ahí, ¿no? Some different traits, like the eyes. Well, the eye sockets are very, very shallow, sí. About a half inch, less than an inch, when normally they're about 2 inches deep. La cavidad de los ojos es más, no es tan profunda como en los cráneos humanos, que suele ser de 2 pulgadas. Aquí es apenas media pulgada. There are no brow ridges. No hay lo que son el hueso superciliar de las cejas. There's no dip where the nose meets the brow. Everybody has a dip. It's just flat. Sí, no hay tampoco la profundidad hasta donde empieza la nariz. En este cráneo va todo recto. And plano. it's not narrow there. It's wide. Y no se estrecha, es más bien ancho. And if you reach around to the rear of your head, in the middle of the rear of the lower part of your head, you'll feel a knot back there where your neck connects to your head. Sí, en la parte de atrás del cráneo, todos nosotros tenemos ahí como una especie de nuececita donde el cráneo conecta con el cuello. All primates have that, all monkeys, gorillas, chimps, and humans. If a head is on a neck, you have that. The star child does not have that. Sí. It has a very thin neck. Todos los primates, monos, chimpancés, nosotros, si tenemos cabeza y cuello, tenemos que tener esa especie de nuez y, sin embargo, el Star Child no lo tiene. Yo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, la parte de atrás es absolutamente aplanada, no tiene ese abultamiento que nosotros tenemos. Los ojos están muy juntitos y dices que como que no tenían movilidad los ojos gracias o por culpa de esa forma que tiene ese. The eyes couldn't move to the sides because of that shape. One of the big questions is how did these eyes? They can't be human eyes in there because if they were, they would stick out like frog eyes, and it would be very dangerous. So a human eyeball, this could not have human eyes. The question becomes, what kind of eyes did it have? And really nobody knows. We know that there were eyes in there. The dents that you felt earlier are for muscle attachments. So there was something in there, but it wasn't human, whatever it was. Claro, realmente se sabe que tenía que haber ojos ahí porque además está en toda la parte donde iban los tendones y los músculos. Pero si fuesen ojos humanos serían demasiado saltones, como si fuesen de rana, y eso sería muy, muy peligroso. Entonces se sabe que había ojos, lo que todavía no se sabe es qué tipo de ojos podrían ser. Ya. No nos queda mucho tiempo. Las pruebas que se han hecho, ¿qué han dado a la luz? ¿De qué se trata ese cráneo? No es un cráneo deforme, como alguna gente nos está diciendo, no es un niño que haya tenido algún tipo de problema. ¿Qué es? Which is the DNA evidence. Now we know it's not a child, it's not a deformity. So the evidence, what has brought up? The DNA evidence up to now had been inconclusive. They could not recover. In 2003, we had an extensive DNA test done in which we proved that the mitochondrial DNA, the mother was human. But in 6 attempts, we could not recover the father's DNA in 2003, which meant the father was not human. Bueno, de momento las pruebas de ADN no son concluyentes, pero en 2003 se analizó el ADN mitocondrial y en 6 ocasiones salió que la madre era humana y en esas 6 ocasiones no se pudo recuperar el ADN del padre porque salía que era no humano.
Okay, I misspoke there. We could not recover the nuclear DNA, which contains DNA from both the mother and the father. No se puede recuperar el ADN nuclear que contiene el ADN del padre y de la madre. But we already had the mitochondrial DNA, so we knew the mother was human. So because we could not recover the nuclear DNA, we knew the father was the problem. Teníamos el ADN mitocondrial y eso nos daba como prueba que la madre sí que era humana. Ahora lo que sabíamos era que el problema estaba en el padre. Ya. Right. So with that, with that as the problem, we couldn't at that point say how far away from human he was. We just knew he wasn't quite human, or he was very much not human. We couldn't prove that, and science would not let us say that he was an alien because they kept insisting it was only a little bit away from human. It had to be only a little bit away. And we've been hoping it would be farther away than that, and now we can prove that it is. Lo que no sabemos es cuánto de no humano tenía el padre. Por un lado, la ciencia dice que era un poquitito no humano y la hipótesis que se maneja era que era realmente, probablemente estaba más lejos de ser un humano de lo que dicen los científicos que podría ser. Y esos son los análisis que faltan. Ya. ¿El color que tiene es natural, ese color? Is that the natural color? Yes, that's very much the color. It's painted to look. This is a model we're looking at here, but it is painted to look as close to the real one. All you have to do is look on the internet at El Proyecto, and you'll see the real, true one, and you'll see how close it is. Sí, este es el color que se ha sacado, que es más próximo. Este es un modelo. Y bueno, si lo veis en la página de internet vais a ver que es prácticamente lo mismo. Ya. ¿Qué cerebro había dentro de ese cráneo? ¿Era muy grande? ¿Era pequeño? How was the brain inside that crane? Was it very big or small? It was. It should have been the size of about a 12-year-old because that's the size of the skull. Debía ser el tamaño de un niño de unos 12 años porque ese es el tamaño del cráneo. It's a little smaller than normal, but the brain itself is actually 1/3 more of what it should be. It should be about 1,200 cubic centimeters, and it's 1,600 cubic centimeters, which is 200 centimeters more than average person's brain, a 1,400 cubic centimeters. Se pensaba que un cerebro humano normal tiene 1,200... 1,200. It should be 1,200 and it's 1,600. Sí, y realmente lo que tiene es 1.600 milímetros cúbicos. And average is 1,400. Y la media son 1.400. For an adult. Para un adulto. Yeah. Ya. The DNA, we didn't finish with the DNA. Seguimos con el ADN que tiene más cosas que decir. Vale, perdón. Right. So recently, just this year, early part of this year, a geneticist contacted me, and he said that he thought he could recover the missing nuclear DNA, that he thought it might be there, and if it was there, a new technique would allow him to recover parts of it and verify that it was there. A principios de este año, un genetista se puso en contacto con él y le dijo que tenía probablemente la tecnología para recuperar la parte del ADN nuclear que es la que daría las pruebas definitivas del padre. And when we gave him a sample of the bone and he went through what he had to do to recover it, y entonces le dieron muestras del cráneo y hizo el trabajo que tenía que hacer para recuperar el ADN nuclear. He contacted me very excited and he said, "You just won't believe what we're finding here." Y le contactó, todo nervioso, diciéndole, mira, no te puedes creer lo que estamos encontrando. The nuclear DNA is easy to recover with this new technique. It's there, it's not hard to recover in small pieces. Sí, con esta nueva técnica es muy sencillo recuperar el ADN nuclear. These pieces are all much smaller than what they could do in 2003. They tried, but the primers were too big in 2003. Now the primers are much smaller. Sí, realmente ahora con piezas mucho más pequeñas se podían alcanzar y obtener estos resultados. And what they found is that, sure enough, part of the Star Child's DNA, nuclear DNA that's recovered, is from human parts. Y una de las partes que han encontrado es que parte de este ADN nuclear es humano. But they've also found that a surprising amount of it is not found on Earth. Pero también han encontrado que una gran parte de este ADN nuclear no se puede encontrar en ninguna parte en la Tierra. And they know that because they've run it through the database, the gigantic database of the National Institutes of Health in the U.S.,
and that contains the full genomes of over 120 species types of beings, of animals, and plants and animals. Pueden decir esto porque han tenido acceso a lo que llaman el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, que tiene el genoma completo de 120 especies, tanto de animales como de plantas. This is from viruses to bacteria to sponge to mollusks to fish to primates to humans. Everything is covered, and they can't find long stretches of the star child's DNA in that database. Sí. Esta base de datos cubre desde virus, bacterias, peces, primates, mamíferos, humanos, y no han podido encontrar ninguna línea que sea parecida a lo que tiene el Star Child. Lloyd, ¿para ti es la prueba definitiva de que hemos tenido contacto con seres de otros mundos? Is it for you the ultimate evidence that we've had contact with aliens, beings, extraterrestrial beings? Absolutely. It's convincing as convincing can be. There's just no way to argue it anymore. The genie is out of the bottle. All we can do now is prove more and more and more and more. We've already proved dozens of pieces are not found on Earth. I mean, literally dozens. It's just a matter of now recover the whole genome and compare it piece by piece with the human genome, and we will be able to tell the percentage of difference of the star child from a normal human, and it's going to be very big. Sí, absolutamente, y además es una prueba convincente. Con esto no hay argumento en contra. Lo único que hay que hacer ahora es seguir recogiendo de muchas piezas, a ser posible, todo el genoma humano y sí poder decir en qué porcentaje se era humano o no humano. We used to hope that it would be as much as 3% difference, because us and chimps are 3% different. We're 97% the same, 3% different. Gorillas are 5% different, 95% the same. We used to hope that it would be close to chimp, close to gorilla. Now it's going to be beyond 10%. 20%, 30%, maybe 50%. It's going to just be staggering how far it's going to be away. Sí, nuestra idea es que igual podía haber un 3% de diferencia, que es, por ejemplo, la diferencia genética que tenemos con los gorilas, 5%. Y ahora, por lo que está saliendo, podemos llegar a un 10% o hasta un 30, 40 o 50% de diferencia en el genoma. Estamos a punto de terminar. Dile que a Lloyd que le vamos a seguir la pista y que vamos a seguir con este asunto. We are going to follow your tracks and we are going to continue in the future with this Thank matter. you very much. Dos cosas más me quedan. Just a minute. Two more things. ¿Por qué, si es la prueba definitiva, nos interesan, no sé, los organismos oficiales, las universidades? ¿Por qué no? Why, if the evidence is there, why do official institutions, universities get interested in it? Well, because this is going to change their world in a very negative way when we prove it. When we basically have to cram it down their throats. They're not going to accept this willingly. Bueno, porque realmente su mundo va a cambiar y va a cambiar de forma negativa. Va a haber prácticamente que casi cargárselos, ¿no? Para que lo puedan entender y admitan que realmente las pruebas son así. Would you want your world turned upside down the way it will happen to them? Claro, No. porque realmente, ¿quién querría que su mundo se diese completamente la vuelta como les va a ocurrir a ellos cuando tengan que aceptar las pruebas? ¿Qué necesitas? Hasta ahora tú has pagado de tu propio bolsillo todas las pruebas. ¿Necesitas financiación? ¿Necesitas ayuda? ¿Vienes a España para eso? ¿Para qué? What do you need? Because up to now you've been paying all on financing from your own pocket, so you've come to Spain, and what are you looking Well, for? we've had a lot of help along the way, but now we need a huge amount of money to do a huge job. We have to do an enormous amount of testing because so much of the DNA has not been seen before. We have to do 2 documentaries rather than 1 documentary. It's so much bigger now, but it's history. You know, we have to record this. We have to treat this like landing on the moon. You know, this is a very, very big deal in the course of human history, so it has to be treated correctly. So we have a much bigger need of money now, so we need some serious people with serious money who want to be a part of history. And I'm over here just because a quirk of fate brought me here. My scheduling brought me here first, so I'm here first, and then I go to England from here, and then I go back home. We already had one investor lined up, and this is a true story. He was 81 years old, and when he found out the evidence,
he got so excited, he fell, he just had a stroke, and he still hasn't recovered. He still hasn't woken up. Bueno, claro, realmente hemos tenido muchas ayudas a lo largo del camino, pero realmente al principio no se necesitaba tanto dinero. Ahora sí que hace falta una gran cantidad de dinero porque hay que acabar con el estudio del genoma, eso cuesta bastante dinero. Además, se quieren hacer 2 documentales, sobre todo porque esto va a ser historia y hay que hacer historia. Va a ser tanto como cuando el hombre aterrizó en la Luna. Y lo que se están buscando son inversores serios que realmente quieran pasar a formar parte de la historia. Y bueno, él ha venido a España en primer lugar. Hemos tenido la suerte de que en su agenda pudiese acoplarse muy bien. Luego se va a Inglaterra y luego vuelve a Estados Unidos. De hecho, tiene una historia que tenía un inversor de 81 años que cuando lo vio todo estaba entusiasmado con invertir en esto, pero tuvieron la mala pata que le dio un ataque al corazón hace escasamente 1 mes y medio. Se ha quedado como un vegetal en estado de coma y los herederos no quieren que el dinero se invierta en esto. Ahí está el llamamiento. Hay una página web donde se puede uno informar, el proyecto starchild.com. ¿Dónde se puede entrar en contacto contigo? Where can they get in touch with you? And here in this page? Yes, through that. I'm very easy to get. Lloyd at lloydpie.com. I'm very easy to email. If you want to learn more about it for yourself, there's an ebook available on that El Proyecto Starchild website, and that ebook is very comprehensive as far as letting you know the background story. Many pictures, makes it very clear. Anyone will understand it. And I would urge you to just educate yourself about this because it's going to be history very soon. Sí, bueno, es muy fácil de estar en contacto con él en lloydpie.com, también en la página del Starchild, y además en la página web hay un ebook, un libro de estos online que se puede descargar, y ahí tienen todo tipo de información para la gente que quiera saberlo. Hay muchísimas fotografías y es algo que va a ser historia. El proyecto starchild.com. Antes de despedirte y antes de hablar de ese congreso donde vas a estar en Alicante, quiero que escuchéis esto. ¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Déjele marchar. No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto? Sí. Usted no lo entiende. Se le acaba el tiempo, por favor. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? ¿La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado? En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie. Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos? Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas. Déjele que se vaya, por favor. Tenemos que irnos. Mila, este señor, atentos, si estáis por la zona, bueno, podéis ir desde cualquier parte de España. En Alicante la semana que viene podéis conocer a este señor y ver ese cráneo. Hay un congreso, ¿vuelve a darnos la información? Sí, el próximo 3 de julio, sábado, en el Hotel Meliá de Alicante tenemos un congreso sobre radiofrecuencia, universo inteligente y conciencia, y aparte de Lloyd, que va a estar con el cráneo explicando ya todas las pruebas de ADN. Vamos a tener a otros científicos, como por ejemplo Paul Laviolette, astrofísico, que nos va a decir dónde estamos en el cosmos, qué está pasando, hacia dónde se dirige nuestro planeta, qué cambio supone eso. Tenemos a biofísicos como Dieter Broers o a Rafael López Guerrero, que nos van a explicar todo ese cambio que está ocurriendo en el genoma, la relación entre el Sol y los cambios en el genoma, y qué ocurre en el cerebro humano. Cómo se cambia, qué importancia tiene la radiofrecuencia y qué implicaciones tiene para el ser humano. O, por ejemplo, al doctor Mariano Betés, que nos va a hablar de todas esas experiencias próximas a la muerte y qué ocurre
¿Qué pasa? Cambiamos, es un nuevo estado de conciencia. Quiero dejar muy claro que son científicos y hay gente que se asusta, pero son científicos que están hablando para la gente, igual que a Lloyd se le ha entendido para hoy que muy nos llegue bien. a la gente que no. Realmente quien necesita las pruebas es la gente que están pidiendo, cuando hablamos de todo esto, quieren las pruebas empíricas, pues aquí están todos los científicos de primer orden para dar precisamente esa evidencia, pero para que la entiendan todos. Ya. ¿Teléfono de contacto? ¿Forma de contacto? Sí, el teléfono es 686 24 63 63. ¿Vuelve a repetirlo? 686 24 63 63, o pueden entrar en la página del Congreso, que es www.ircai, las dos con i latina, .eu de Europa, /congresos/Alicante. Mila, gracias por el trabajo, gracias por haber estado con nosotros y habernos estudiado este personaje. Gracias a todos. Gracias, nos vemos en Alicante. Muy Lloyd, bien. thank you very much. I see you again in Alicante. I hope so. Thank you very much for having me, and yes, I hope to see Yes, some of your listeners sure. there as well. Sí. Thanks. Muchas gracias, nos vemos prontito. Nos Gracias. esperamos. Algo está pasando en Belmez antes de irnos de nuevo a Argentina para contaros otra curiosa historia. Escuchar. Aunque suene esta agua, nos vamos hasta la sierra, hasta Sierra Magina, hasta Belmez de la Moraleda, ese pueblo que se hizo famoso desde hace muchos años por las caras. Miguel Pereira Gómez. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estamos bien. Me alegro mucho. Muchas gracias. Me alegro mucho. Miguel es el hijo de uno de los hijos de María Gómez Cámara, esa mujer que se hizo famosa en todo el mundo por esa casa que se llenó de caras. Y la noticia saltaba hace poco tiempo, parece que se va a hacer un museo de las caras. Miguel, ¿se va a hacer un museo? Sí, eso se siente, que se va a hacer un museo en los grupos escolares antiguos. Sí, allí en el pueblo, en Belmez. Sí. Ya. Y te pregunto, ¿por qué no en la casa? Pues no sé, nosotros no han hablado nada con nosotros, no nos han dicho nada, y que claro, yo pienso que se deberían de hacer, pero donde las caras han aparecido. Claro. Bueno, pero han dispuesto que era en otro sitio. Sí. Bueno, supongo que será bueno para el pueblo porque llegará Para más... el pueblo, claro que es bueno. Ya. ¿Y qué va a haber en ese museo? ¿Os han contado, Miguel? Pues yo qué sé, dice que van a poner fotos, todas las investigaciones que se han hecho y todo el papeleo de las caras Ya. que van hasta ahora. Ya. Pero la casa no la van a cerrar ni nada, se van a poder seguir visitando las caras, ¿no? No, la casa queremos porque este invierno el tejado con las nieves y todo está muy mal. Queremos pues, este verano a ver si le hacemos una poca de obra y la apañamos un poco. Ya. ¿Tenéis ayuda por parte de alguien para apañarla, como tú dices? Pues no, se ha solicitado 3 veces, Sí, que por eso se ha dejado la casa más, sí, esperando a ver si nos daban ayuda. ya. Porque muchas casas la están dando. Sí. Y claro, lo que se entretienen en decirnos que la casa que no vive nadie, Ya. que por eso no pueden darnos ayuda, pero una casa que la visita mucha gente. Claro, es patrimonio, yo diría ya hasta cultural de España y de medio mundo. Ya, pero Ya, pues desde aquí hacemos el llamamiento al ayuntamiento para que echar una manita, hombre, para que puedan arreglar la casa y no perdamos ese tesoro, que parece que en este país cuando las cosas desaparecen es cuando decimos qué bueno era y qué buenas eran las cosas, ¿no? claro, Pues desde aquí, Miguel Pereira, al ayuntamiento, a quien corresponda, que os echen una mano y que esas casas de las caras no desaparezcan nunca. Hicimos allí un programa increíble, ¿verdad, Miguel? sí. Y tú dijiste una cosa, lo hemos hecho a repetir dentro de poco, como de los mejores programas de la temporada. Tú dijiste que tenías algunas cosas de tu madre que no querías contar, algunos secretos de la casa que no querías contar. Sí, hay cosillas que yo no quiero que se sepan y que darle porque ¿Nos lo vas a contar algún día? pues al presente no estoy en contarlo, no sé. Vale, Miguel Pereira Gómez, ahí estaba la noticia. Se va a hacer un museo de las caras en Belmez de la Moraleda, pero bueno, quizá haya otras urgencias, otras prioridades, arreglar primero esa casa. Miguel, yo quería darte públicamente las gracias. Gracias por habernos siempre apoyado y habernos hospedado con esa hospitalidad especial allí en vuestra casa. De nada, hombre. Espero verte, te deseo lo mejor, me alegro que estés ya todo recuperado. Saludos a la familia, nos vemos pronto si Dios quiere. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para ti, Miguel. Igualmente. Hasta pronto. Adiós.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Y seguimos en directo en esta noche intensa a las 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Desvelando los misterios. Nos ha dejado alucinado esta historia del cráneo, este cráneo. Vamos a seguirla porque puede ser la prueba definitiva. Llevamos buscándola un montón de años, a lo mejor la tenemos entre las manos. Y hay más pruebas. Nos vamos hasta Argentina para entrar en contacto con nuestro siguiente invitado. Pero antes de escuchar, creo que le tenemos ahí. ¿Lo tenemos ahí? Abel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros. ¿Estás en Bariloche? Estoy en Bariloche, en la Patagonia, el invierno en la Patagonia. Increíble, me decías que acababas de venir de esquiar. Sí, aquí hay nieve, acompañada por suerte por un tiempo muy bueno, con cielos azules y sin viento, así que óptimo para el esquí. Ya estamos aquí prácticamente en lo que es el inicio de las vacaciones de invierno, así que hay mucho movimiento en ese sentido. Bien, déjame que te presente. Abel Basti es escritor, eres periodista y estás montando un lío y un cirio tremendo que esta noche vamos a lanzar un poco aquí en España. ¿Te parece? Me parece. Déjame que escuchemos juntos esta introducción que hemos preparado para introducir el tema a nuestros oyentes, pero más o menos viene a decir Abel, y parece que tiene pruebas de ello, de que Hitler no murió en el búnker y que escapó a Argentina. Escuchemos la información. Parece que la historia de que Hitler murió en el búnker en Alemania no es tan cierta como creemos. Escuchad este testimonio. Un investigador argentino que considera una farsa la teoría oficial sobre el suicidio de Adolf Hitler en 1945 ha hallado un documento del FBI que, según asegura, acredita que el ejército de Estados Unidos buscó al Führer en España en 1947. El periodista Abel Basti, basándose en documentos del FBI, que intenta desde hace años reconstruir el derrotero en Argentina de los nazis que huyeron de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, asegura que, junto con este documento, tiene en su poder pruebas fehacientes de la llegada del Führer a España en abril de 1945. Hitler, Eva Braun y 13 jerarcas nazis aterrizaron en Barcelona el 27 de abril de 1945, en un vuelo que partió de Berlín e hizo escala en Linz, Austria, sostuvo Basti. Viajaron en un Junker 290, número de serie 0163, código PIPQ, que tiempo después fue localizado por los aliados en un aeropuerto naval de la localidad de Travemünde, cercana a Hamburgo, reveló este investigador, para quien España apenas fue un trampolín para el escape de Hitler en submarino hacia Sudamérica. Quien tiene pruebas de toda esta historia es el escritor Abel Basti. Nos vamos hasta Argentina para conectar con él y tener más datos de esta extraña historia. Abel, ¿lo has escuchado? Lo he escuchado, sí, perfectamente. Es una pena que no tenemos casi tiempo. Yo creo que te voy a tener que volver a enganchar para que contemos más profundamente la historia. ¿Te parece? Me parece. Tenemos aquí en la página web un mundo que da vueltas y nos escucha mucha gente desde la Patagonia. En Neuquén en este momento hay gente conectada, casi donde tú estás, ¿no? Sí, estoy cerquita. Estoy un poquito más al oeste, casi en la frontera con Chile, pero sí estamos bastante cerca. Bueno, has escrito libros como El exilio de Hitler, Bariloche nazi, Hitler en Argentina, ¿no? Exactamente, sí. La historia es increíble. Cuéntame un poquito. ¿Qué pruebas tienes? ¿Cómo te surge la duda? ¿Por dónde va la investigación de que Hitler no murió en el búnker? Parece ser que descubrieron que en ese búnker, en la habitación privada de Hitler, había una especie de puerta, un túnel por el que se podía escapar. Dame datos, por favor. Mira, la historia es la siguiente. Yo hace 15 años comencé con este tema por una cuestión estrictamente profesional, ya que aquí se desató el caso de un capitán de la CSS que se llama Erich Priebke, que fue estuvo detenido en Bariloche varios meses para luego ser extraditado a Italia. Así que durante ese lapso yo profesionalmente me tuve que abocar a escribir sobre los nazis en Argentina, y esto en particular fue, digamos, el inicio
de esta investigación, que me fue deparando algunas sorpresas iniciales y me fue llevando al tema de Hitler en forma progresiva. No fue el inicio de mi investigación el tema de Hitler en particular, pero arrancó de esa manera, digamos, con un gran escándalo en esta ciudad a partir de la detención. Yo estaba justamente haciéndole un reportaje a este capitán en el momento que fue detenido, y a partir de ahí, bueno, ya como te decía, hubo distintas informaciones que yo fui siguiendo y me fueron llevando a este camino. Ya. En tu libro haces, lo poco que he leído, que ha sido bastante porque enseguida me he metido en él, das un montón de pruebas y armas muy bien la historia. Se habla que en 1938 el Time eligió a Hitler como el hombre del año. Había una relación, parece ser, entre los americanos y Hitler de apoyo, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que para comprender esta historia, donde Hitler es la punta de un iceberg, en realidad el escape de Hitler es la punta de ese iceberg, hay que comprender la estrategia y la política en ese momento internacional, fundamentalmente los financiamientos. Y Hitler fue un hombre financiado, en particular desde Estados Unidos. Rockefeller, el Chase Manhattan Bank, la Standard Oil, etcétera, fueron las empresas que hicieron realmente importantes aportes a la causa nazi. Y esto tiene una explicación racional, que es que digamos el capitalismo, las empresas, las grandes empresas veían un peligro muy serio con el avance del comunismo, y el hombre que podía parar o frenar el comunismo en Europa se consideró que era Adolf Hitler. Así que ese cuadro de situación es importante para después entender el resto, ¿no? O sea, la posibilidad de que Hitler luego escapara bajo una trama de complicidades de este mismo género, se entiende con el comienzo de su historia, que es haber llegado al poder financiado por la derecha internacional. Ya. En 1945 es curioso porque parece ser que se descubre todo un plan entre los americanos y los nazis para dejar escapar a algunos jerarcas alemanes, entre ellos el Führer y Eva Braun. ¿Cierto? Sí, en realidad lo que hay es, a partir de 1944, un gran plan de evasión. Los nazis ya sabían que perdían la guerra, y se arma un plan muy grande de estilo alemán, te diría yo, con horarios exactos, lugares, programas y subprogramas, encargados de cada programa de evasión, donde algunos no sabían lo que hacían los otros, pero que estaban todos trabajando en el mismo plan. Y esto consistía en evacuar de Alemania los hombres, ya sean militares, ya sean científicos, técnicos, el capital, los inventos, los desarrollos técnicos, científicos, en particular los relacionados a la bomba atómica, y todo esto efectivamente se preparó, pero necesitó contar hacia la última etapa de la guerra con un ok norteamericano para que se pudiera ejecutar. Y es ahí cuando nosotros podemos afirmar que hubo una serie de acuerdos, algunos se conocen, otros no, una serie de acuerdos no políticos, sino acuerdos entre cúpulas militares nazis y estadounidenses para que este plan efectivamente tuviera luz verde y comenzara a ejecutarse, lo que efectivamente se hizo y fue totalmente exitoso. Ya. Hay otro personaje aquí, Reinhard Gehlen, jefe de espionaje de Hitler, que al parecer tenía papeles que involucraban a políticos británicos y estadounidenses. Y bueno, fue un poco también el pasaporte que sirvió a estos jerarcas para escapar junto con ese plan extraño urdido en Estados Unidos también. Sí, bueno, había una serie de... Tú hablas efectivamente de una serie de pruebas que demostraban la relación de los norteamericanos con los nazis, pero además hubo una gran cantidad de razones por las que necesitaban acordar con Hitler y Hitler con los norteamericanos. Eran una gran cantidad de motivos que hacían que este acuerdo fuera funcional a ambas partes, y por eso se concretó, ¿no? Hitler tenía varios dobles, varios
Personajes sí, esto fue una información inclusive pública, porque los servicios secretos norteamericanos detectaron, a través especialmente de estudios de fotografías, de los Hitler, entre comillas, que iban a actos donde no hablaban o donde no interactuaban con el público. Entonces, a través de estos estudios determinaron que no se trataba de Hitler, sino de sus dobles. Los dobles comenzaron a actuar particularmente después del atentado que sufriera Hitler en 1944, y el verdadero Hitler ya comenzó a ser mucho más protegido y tuvo menos contacto con lo que fuera cuestiones o actos públicos, ¿no?, que significaban un peligro. Gran parte de esta información es pública, fue publicada por los diarios de época, a la vez que trascendían estos estudios que hacían de las fotografías los servicios secretos, y se estima que aproximadamente tenía media docena de dobles, algunos mejores, digamos, que otros, y que se los usaban en esas circunstancias. Llega el momento en que se dan cuenta que pierde la guerra. ¿Cómo es la secuencia del escape desde el punto de vista de tu investigación? ¿Cuántos años has tirado investigando? 15. 15 años. ¿Cómo es la secuencia? La salida de Hitler es mucho antes de su suicidio, ¿no? Nosotros tenemos un documento del servicio secreto alemán que está publicado en el libro, que es accesible también por internet en el sitio web que yo tengo en internet, y está perdóname, luego lo vamos a dar para que nuestros oyentes puedan también consultarlo si quieres. Bien. Este documento habla de una llegada a Barcelona en la noche del 26 o primeras horas del 27, ¿no? Un vuelo que sale en la última etapa aérea, digamos, desde Austria, desde un aeropuerto cercano a Linz, con una serie de pasajeros, incluyendo a Eva Braun. Ahora, esta es la segunda etapa. La primera etapa comienza el 22 de abril en el búnker. Recordemos que a partir de esa fecha prácticamente no hay fotografías de Hitler. La última es del 20 de abril, donde realmente se lo ve muy bien, el aspecto exterior de Hitler es muy bueno. Él sale el 22, a partir del 22 en el búnker comienza a actuar su mejor doble, y se comienza a montar la gran farsa que después sería la historia oficial, y sale con rumbo a Austria. En Austria permanece 4 días, no sabemos qué exactamente hizo Hitler en Austria, para luego ir hacia España. Esa sería la secuencia a grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles. En el libro hay muchos detalles de esto, de la primera etapa de la evasión. Ya, ahora seguimos con la segunda. ¿Se queda en el búnker un doble y es el que muere? Sí. Bueno, hay ahí una serie de vacíos de información por la situación misma del búnker. Yo en el libro presento toda la información contradictoria que hay a partir de lo que se conoce de la historia oficial, pero hay un primer doble muerto que es fotografiado por los rusos con un disparo en la frente. Esta imagen inclusive sale en los diarios rusos, que es lo que es el cuerpo que ellos encuentran apenas entran al búnker, con el bigotito, el típico rostro de Hitler, pero a las pocas horas se dan cuenta que se trataba de un doble, y esto lo dicen, nos equivocamos, esto era un doble. Y después va a haber toda una secuencia que también está con mucho detalle en el libro, de hallazgos de esqueletos o de determinadas evidencias que realmente confundieron mucho a los soviéticos que estaban en el búnker. Lo que sí sabemos es que todos los informes de los servicios secretos rusos, y es lo que va a decir luego Stalin oficialmente y se lo va a comunicar a Estados Unidos,
demostraban que Hitler había escapado, ¿no? O sea que no había habido ningún suicidio, por eso no se pudo hacer ninguna pericia criminalística en el búnker, no se encontraron rastros de lo que hubiera sido, o huellas de lo que hubiera sido un suicidio, nunca hubo arma, nunca hubo balas o pólvora o rastros del disparo. Abel, ¿y por qué no se han hecho creer que fue así? Interesaba. Mira, en principio, si tú sigues la historia o cualquier persona la quiere buscar en los diarios de época, en una hemeroteca, nos vamos a dar cuenta que hay unos 2 o 3 primeros días que es cuando los nazis dicen que Hitler se suicidó. Es importante destacar que la historia del suicidio de Hitler nace de un puñado de nazis del círculo íntimo de Hitler, nada más, no hay otra evidencia. Es más, la historia oficial que conocemos en Occidente se basa en un solo testigo, que era el chofer de Hitler, que dice que su jefe se suicidó. Esto es la historia oficial de Occidente, no hay otra cosa. Al poco tiempo de darse a conocer esta noticia por parte de los nazis, uno puede ver inclusive en los diarios de época, como decía antes, que comienza la duda y después el cuestionamiento a esta afirmación. Y vamos a ver que la secuencia de noticias va en el otro sentido, va ¿dónde está Hitler? A tal punto que Stalin le comunica oficialmente a los norteamericanos esto, en la conferencia de Potsdam, y se acusa oficialmente a España de dar refugio a Hitler en su territorio. El gobierno español, y esto es público y es oficial, tiene que salir a desmentir al mundo que Hitler se hallaba en territorio español. Era de tal envergadura el tema que estamos hablando de cuestiones de la diplomacia y de la política oficiales y públicas. No estamos hablando de algo que podría ser que a lo mejor... Estamos hablando de actos concretos y públicos. Ya. Abel, discúlpame, nos quedan 5 minutos para terminar. ¿De España llega a Argentina desde tu punto de vista, según esas pruebas? Sí, nosotros a tenemos... hay una serie de documentos, algunos del Servicio Secreto Inglés, respecto a la salida de España en submarino, y aquí de la Armada Argentina, relacionados al arribo de esos submarinos. Independientemente de esto, varios documentos del FBI, algunos desclasificados ya por suerte, que hablan de su arribo a costas patagónicas y su posterior traslado a una estancia de Argentina, en una zona de la que yo estoy distante en este momento 15 kilómetros. ¿Lo tenéis localizado? ¿Lo tenéis localizado el lugar? Sí, está, bueno, no solo el lugar, hemos hablado con las personas que atendían a Hitler, cuyo testimonio es coincidente, digamos, con los documentos. Así que, como verás, es una suma de elementos de prueba, y te insisto con que esta información, en el año 45, gran parte de esta información, no toda, no el documento que te decía, por ejemplo, del Servicio Secreto Alemán, gran parte de esta información fue pública, y cuando llegaron estos submarinos a Argentina, hubo información oficial británica, pública también, diciendo que en uno de estos submarinos había llegado Adolf Hitler a la Argentina. Qué curioso. Dices incluso que habéis hablado con la gente que le servía. ¿Cómo era? ¿Seguía con su bigotito? ¿Seguía con su...? Mira, los relatos de las distintas personas que yo he entrevistado coinciden todos. Por ejemplo, se había afeitado el bigotito, el pelo de la cabeza estaba muy corto, casi rapado, color blanquecino casi, y no presentaba signos físicos que delataran así una enfermedad o un problema físico muy severo. Se comunicaba bien, llegaba a mascullar, a hablar algunas palabras en español. El afeitarse el bigote le había dejado visible una cicatriz sobre el labio superior. Esto está en los informes del FBI, y este es el relato que cuentan también los testigos que estuvieron
estuvieron con él. Tenía 3 guardaespaldas que lo acompañaban. Estaba Eva Braun, que era mucho más joven. Recordemos que Hitler, cuando en abril del 45, para la historia oficial del suicidio, para esta versión revisionista, El escape, Hitler tenía 56 años, llega con esa edad a Argentina. Eva le llevaba una gran diferencia, era mucho más joven. Y digamos que tuvo una vida tranquila, sin mayores contratiempos. ¿Hasta qué edad? ¿Cuándo murió? Mira, él muere en los años 60, te diría casi de muerte de anciano, digamos, de viejo, con algunos achaques propios de la edad, y Eva Braun se convirtió en su viuda, que lo sobrevivió. Qué curiosa historia. En un momento vamos a dar una página web donde podéis sacar más datos de todo esto. Terminamos, Abel, aunque te digo que seguramente, si quieres, nos centramos un poco más con todas las pruebas en otro programa con más tiempo. ¿Te parece? Me parece bien. Aprovecho para decirte, bueno, que en ese sitio web los oyentes que quieran hacerlo se pueden comunicar conmigo. Yo contesto todos los mails y particularmente he recibido mucha información de España, de personas que cuentan los relatos de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos, y algunos testimonios muy importantes que en este momento estoy en comunicación con esta gente, relacionados a la posible presencia de Adolf Hitler en una zona de España durante algún tiempo, que fue este tiempo que permaneció para luego partir hacia Argentina. No me digas. En un minuto, hay una película inquietante, Los niños del Brasil me parece que era, que hablaban de la posibilidad de haber clonado a Hitler, puesto que no murió en el búnker. Sería tremendo, ¿no?, que hubiera muchos hitleritos por ahí por el mundo perdidos. Mira, muchos hitleritos hay seguro, desde lo ideológico al menos, pero bueno, esa parte realmente no la he investigado, aunque sí te puedo decir que Mengele estuvo en esta zona también, y bueno, son conocida la historia de sus experimentos genéticos para clonar, que especialmente los realizados en Brasil, ¿no? Abel, un placer este primer contacto contigo. Página web, atentos si queréis conocer más datos. A mí me ha dejado alucinado la historia de Hitler. Si queréis conocer más datos, todo el argumento, todos los documentos, ¿dónde lo pueden consultar, Abel? www.hitlerargentina.com.ar www, que decimos aquí, sí. hitlerargentina.com.ar, AR de Argentina. Ha sido un placer. Te emplazo para el Espacio en Blanco para que sigamos hablando del asunto y de ese nido de nazis que dicen que hubo allí en Argentina. Un placer, enhorabuena por la investigación, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, Miguel. Un saludo y a tu disposición. Fuerte abrazo desde España. Un Cuidaros. fuerte abrazo. Tenemos que terminar estas dos intensas horas, estas dos intensas citas del Espacio en Blanco. Si queréis más Espacio en Blanco, no os perdáis la próxima semana. Va a ser increíble los invitados que van a estar con nosotros aportándonos respuestas y dando otro punto de vista sobre toda esa cuestión que llaman religión. Teníamos 3 ganadores de esas entradas para ese congreso, que han sido Lola López Alemán de Alicante, Miguel Dávila Arranz de Zaragoza y Josefina García de Murcia. Poneros en contacto con nosotros, pero seguramente tendrán la entrada en la puerta del congreso. Simplemente con presentar vuestro nombre y el DNI os la darán. Esa será la fórmula para hacerlo. Ir al congreso directamente, al Hotel Meliá, y ahí en la puerta del congreso tendrán la entrada para que podáis recogerla. Las gracias a todos por la escucha, por participar y compartir este Espacio en Blanco. En 6 días más aquí en Radio Nacional de España, no os los perdáis. Ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, echar un vistazo a esa luna que tenemos, disfrutar de la semana, del verano y de las vacaciones si las comenzáis. Y no olvidéis, tenemos una cita aquí en Radio Nacional de España y un Espacio en Blanco para llenar juntos. Cuidaros, ha sido un placer.